Barry Lyndon, William Thackeray. Capítulo 1. Mi genealogía y mi familia, sometido a la influencia de la pasión tierna. Desde los días de Adán apenas si se ha cometido algún mal en este mundo en cuyo trasfondo no se encuentre a una mujer. Desde que existió mi familia, y esto debió ser muy cerca de la época de Adán, de tan antiguos, nobles e ilustrados como son los Barry, como muy bien sabe todo el mundo, las mujeres han jugado un poderoso papel en los destinos de nuestro linaje. Supongo que no hay caballero en toda Europa que no haya oído hablar de la casa de Barry Young, del reino de Irlanda, y que no se puede encontrar otro hombre más famoso que el William O. de Hoyser, o como hombre del mundo, he aprendido a desdeñar sinceramente las pretensiones de haber nacido en una cuna elevada, planteadas por algunos pretendientes que no tienen más genealogía que la de los lacayos que limpian mis botas, y aun que me río con el mayor desdén de la jactancia de muchos de mis compatriotas, todos los cuales afirman descender de los reyes de Irlanda y que hablan como príncipes de dominios no mayores de los necesarios para alimentar un cerdo. A pesar de todo eso, la verdad me obliga a afirmar que mi familia fue la más noble de la isla y quizás de todo el mundo. Eso fue cuando sus posesiones, ahora insignificantes, arrebatadas por la guerra, la traición, la pérdida de tiempo, la ancestral extravagancia y la adhesión a la antigua fe y al monarca, eran posesiones prodigiosas que comprendían numerosos condados en una época en que Irlanda era mucho más próspera de lo que es ahora. Daría por sentado que la corona irlandesa se encontraba sobre mi escudo de armas, si no fuera porque la existencia de tan numerosos pretendientes a esta distinción la ha convertido en algo muy vulgar. ¿Quién sabe? De no haber sido por el error de una mujer, quizás llevara ahora esa corona. Empezáis a mostrar incredulidad. Y yo digo, ¿por qué no? Si mis compatriotas hubieran tenido un jefe bizarro que los dirigiera, en lugar de unos torpes bellacos que se arrodillaron ante el rey Ricardo III, podrían haber sido hombres libres. Si hubiera habido un jefe resuelto, capaz de enfrentarse con aquel rufián asesino que fue Oliver Cromwell, podríamos haber arrojado a los ingleses para siempre. Pero no hubo ningún Barry en el campo de batalla para luchar contra el usurpador. Por el contrario, mi antecesor, Simón de Barry, llegó con el primer monarca mencionado y se casó con la hija de que entonces era rey de Munster, a cuyos hijos mató sin piedad en la batalla. En la época de Oliver ya era demasiado tarde para que un jefe de la fama de Barry elevara su grito de guerra contra el de aquel cervecero asesino. Ya no éramos príncipes de la tierra. Nuestro desgraciado linaje había perdido un siglo antes casi todas sus posesiones como consecuencia de las más vergonzosas de las traiciones. Sé que las cosas fueron así porque mi madre me contó la historia muchas veces, aparte de que hizo constar mi linaje en un árbol genealógico que colgaba en el salón amarillo de Barryville donde vivíamos. Todas las propiedades que ahora poseen los Lyndon en Irlanda fueron antiguamente propiedad de mi linaje. Rory Barry, de Barry Young, las poseyó en época de la reina Isabel, además de ser dueño de medio Munster. Por aquella época los Barry siempre estaban peleando con los Mahoney. Ocurrió que un cierto coronel inglés pasó por las propiedades de los Mahoney con un grupo de hombres armados el mismo día en que aquellos habían emprendido una incursión en nuestros territorios, llevando a cabo un espantoso saqueo de nuestros rebaños y ganado. Este joven inglés llamado Roger Linden o Lindane, fue hospitalariamente recibido por los Barry y al encontrarlos preparando una incursión contra las propiedades de los O'Mahony, ofreció su ayuda y la de sus lanzas. El inglés se portó tan bien que los O'Mahony fueron completamente derrotados. Se recuperaron todas las propiedades de los Barry y, según dicen las viejas crónicas, los O'Mahony perdieron sus bienes y su ganado. Estaba a punto de empezar el invierno y el joven soldado fue presionado por Barry para compartir su casa de Barry Young, por lo que se quedó allí durante varios meses. Sus hombres fueron instalados, con el permiso de Barry, en las casas de los alrededores. Tal y como suelen hacer los ingleses, se comportaron con los irlandeses con la más intolerable de las insolencias, hasta el punto de que se sucedían continuamente las luchas y los asesinatos, y la gente prometió destruirles. El hijo de Barry, del que desciendo, era tan hostil al inglés como cualquier otro hombre de sus dominios.
Como los ingleses no se marcharon cuando prometieron, él y sus amigos celebraron una consulta y decidieron destruir a los ingleses hasta el último hombre. Pero permitieron la presencia de una mujer en su complot. Se trataba de la hija de Barry, que estaba enamorada del inglés Lyndon y que le descubrió todo el secreto. El miserable inglés evitó la masacre de sus hombres, cayendo por sorpresa sobre los irlandeses y destruyendo a Padraig Barry, mi antepasado, y a muchos cientos de sus hombres. El cruce de Barry Cross, cerca de Carrickdown, fue el paraje donde tuvo lugar la odiosa carnicería. Lyndon se casó con la hija de Roderick Barry y exigió la herencia de lo que ella dejó, y aunque aún vivían los descendientes de Padraig, como de hecho siguen viviendo en mi persona, cuando la cuestión fue planteada ante los tribunales ingleses, estos concedieron la posesión de las propiedades al inglés, como siempre ha ocurrido cuando se trata de disputas legales entre ingleses e irlandeses. Así pues, de no haber sido por la debilidad de una mujer, habría nacido como futuro heredero de todas esas propiedades que, después de todo, pasaron a mi poder por méritos, como ya se verá más adelante. Pero sigamos ahora con la historia de mi familia. Mi padre fue bien conocido en los mejores círculos de este reino, así como en el de Irlanda, con el nombre de Roaring Harry Barry. Al igual que otros muchos jóvenes de familias de buen tono, fue dedicado al estudio de las leyes y se asoció a un afamado abogado de la calle Sackville, en la ciudad de Dublín. Por su gran genio y por su capacidad para el aprendizaje, no cabe la menor duda de que hubiera llegado a ser una figura eminente en su profesión si sus cualidades sociales, su amor por los deportes practicados a cielo abierto y sus extraordinarias y graciosas maneras no le hubieran destinado a una esfera más elevada. Mientras trabajó como escribano del abogado, mantuvo 7 caballos de raza y calzaba normalmente con las monterías de Kildare y de Wicklow. Con su caballo gris, Endymion, participó en aquel famoso desafío contra el capitán Punter, que todavía recuerdan los amantes del deporte y del que hice pintar un cuadro espléndido que colgué de la repisa de la chimenea, situada en el comedor del castillo Lyndon. Un año más tarde, mi padre tuvo el honor de cabalgar con aquel mismo caballo, Endymion, ante su majestad, el rey Jorge II, en Newmarket, ganando allí la placa y la atención de su antiguo soberano. Aunque solo era el segundo hijo de nuestra familia, mi querido padre heredó de modo natural las propiedades familiares, miserablemente reducidas ahora a una renta anual de 400 libras. Esto sucedió así porque el hijo mayor de mi abuelo, Cornelius Barry, llamado el caballero Bogne, por una herida recibida en Alemania, permaneció fiel a la antigua religión en la que había sido educada nuestra familia, y no sólo sirvió en el continente con honor, sino también contra su muy sagrada majestad, el rey Jorge II, en las desgraciadas revueltas escocesas del 45. Más adelante seguiremos hablando del caballero. La conversión de mi padre se la tengo que agradecer a mi querida madre, Miss Betty Brady, hija de Ulysses Brady, del castillo de Brady, condado de Kerry, señor y juez de paz. En su época fue la mujer más hermosa de Dublín, a quien todo el mundo llamaba la Gallarda. Al verla en la asamblea, mi padre se enamoró apasionadamente de ella, pero su espíritu estaba por encima de casarse con un papista ni con ningún pasante de abogado, y así, por amor a ella y gracias a que estaba en vigencia las antiguas leyes religiosas, mi padre se convirtió y ocupó el lugar de mi tío Cornelius, haciéndose cargo así del patrimonio familiar. Aparte de la fuerza de los profundos ojos de mi madre, hubo varias personas pertenecientes también a la más noble sociedad que contribuyeron a este feliz cambio. A menudo he escuchado a mi madre contar riendo la historia de la conversión de mi padre, que fue solamente pronunciada en la taberna, en compañía de Sir Dick Rickgold, Lord Backwin, el capitán Punter y 2 o 3 jóvenes de la ciudad. Aquella misma noche, Roaring Harry ganó 300 monedas jugando a las cartas y a la mañana siguiente se apresuró a comunicárselo a su hermano, como era su deber. Pero la conversión provocó cierta frialdad entre él y mi tío Corney, quien después se unió a los rebeldes. Una vez solucionada esta gran dificultad, Lord Backwin prestó a mi padre su propio barco, que estaba entonces en la Pigeon House, y la hermosa Belle Brady fue convencida para que se marchara con él a Inglaterra, aunque sus padres se oponían a la boda, y los hombres que la amaban, y esto se lo he oído decir a ella muchos miles de veces, eran muy numerosos, y se contaban entre los más ricos de todo el reino de Irlanda. Se casaron en el Savoy, y como poco después murió mi abuelo, el señor Harry Barry, tomó posesión de las propiedades paternas y sostuvo con honor nuestro ilustre nombre en Londres. Se instaló en el famoso condado de Tircelin, detrás de Mountain House,
Se hizo miembro de los Whites y frecuentó todas las chocolaterías. A su lado, mi madre no desmerecía en absoluto. Después de su gran triunfo ante su Sagrada Majestad en Newmarket, la fortuna de Harry se encontraba en este estado en que está a punto de empezar a ser hecha, ya que el amable monarca le prometió procurar por él. Pero, ay de mí, quien procuró por él fue otro monarca, cuya voluntad no se puede denegar ni evitar, la muerte, que cayó sobre mi padre durante las carreras de Chester, dejándome huérfano y desamparado. Que sus cenizas descansen en paz. No dejó de tener sus defectos y disipó todas las propiedades principescas de la familia, pero fue un tipo valiente y conducía su carruaje como un hombre de mundo. No sé si su graciosa majestad se sintió muy afectado por la repentina pérdida de mi padre, aunque mi madre dice que sus reales ojos derramaron unas lágrimas en esta ocasión. Lo cierto es que aquellas lágrimas no nos ayudaron en nada, y sobre todo que se encontró en la casa para la esposa y los acreedores fue una bolsa con 90 guineas. Naturalmente mi madre se hizo cargo de ella, junto con la placa de la familia, el guardarropa de mi padre y el suyo propio, y cargándolo todo en nuestro gran carruaje se dirigió hacia Holyhead, donde se embarcó con destino a Irlanda. El cuerpo de mi padre nos acompañó instalado en la carroza fúnebre, adornada con penachos y más elegante que se pudo obtener con poco dinero. Aunque ambos esposos habían reñido repetidamente en vida, a la muerte de mi padre el elevado espíritu de su viuda olvidó todas las diferencias, le dio el más grande de los funerales que se han visto en mucho tiempo y colocó una lápida sobre sus restos que yo tuve que pagar más tarde, en la que se decía que era el más sabio, puro y afectuoso de los hombres. La viuda gastó casi todas sus guineas en la realización de estas tristes deberes para con su fallecido señor, y de hecho habría gastado mucho más de haber pagado tan solo una tercera parte de las deudas que ocasionaron las ceremonias. Aunque a la gente que vivía alrededor de nuestra vieja casa de Barrigow no le gustaba nuestro padre, a causa de su cambio de fe religiosa, todos estuvieron con él en ese momento y se mostraron decididos a exterminar a los hombres de Mr. Plumer de Londres enviados con los llorados restos. Así pues, todo lo que quedó de mis vastas posesiones fueron la lápida y la cripta en la iglesia, ya que mi padre había vendido toda la propiedad a un tal Notley, un abogado quien nos recibió muy fríamente en su casa, un lugar miserable, tan viejo que no le faltaba mucho para desplomarse. El esplendor del funeral contribuyó a aumentar la reputación de la viuda Barry como mujer de elevado espíritu y buen gusto. Por eso, cuando escribió a su hermano Michael Brady, este rico caballero viajó inmediatamente para verla, caer en sus brazos e invitarla en nombre de su esposa al castillo de Brady. Michael y Barry se habían peleado como suelen hacer todos los hombres, y durante la época en que Barry cotejó a Miss Bell se cruzaron entre ellos palabras muy fuertes. Cuando él se la llevó a Inglaterra, Brady juró que nunca perdonaría ni a Barry ni a Bell, pero en el año 46 fue a Londres, se encontró una vez más con Roaring Harry y vivió en su elegante casa de la calle Clarges, donde perdió unas cuantas monedas en el juego y mantuvo en su compañía una pelea con uno de los dos vigilantes nocturnos. Todos estos recuerdos nos granjearon a mi madre y a mí las simpatías del bondadoso caballero, que nos recibió con los brazos abiertos. Al principio, y quizás muy sabiamente, Mistress Barry no dejó nada sobre su situación económica, pero como llegó montada en un formidable y atractivo carruaje, en cuyas puertas se habían instalado los blasones familiares, tanto su cuñada como el resto de la gente del condado la tomaron por una persona de considerable distinción y abundantes propiedades. Durante algún tiempo, tal y como era correcto y educado, Mistress Barry dictó la ley en el castillo de Brady, ordenaba a los sirvientes lo que debían hacer, y les enseñó las maneras que se utilizaban en Londres, con gran complacencia por parte de todos ellos. El inglés Redmond, como se me llamaba a mí, fue tratado como un pequeño lord. Pude disponer así de una criada y de un lacayo, cuyos honorarios eran pagados por el honrado Michael, que era mucho más de lo que solía hacer con sus propios sirvientes. Michael hizo todo lo que estuvo a su alcance para que su hermana se instalara cómodamente y sobrellevara su aflicción. Mamá, en compensación, decidió que, cuando estuvieran arreglados sus asuntos, ofrecería a su amable hermano una generosa pensión para cubrir el mantenimiento de su hijo y el de ella misma, y prometió igualmente que haría traer sus elegantes muebles de la calle Clarges, con objeto de adornar con ellos los salones un tanto ruinosos del castillo Brady.